haremos la aprobación inicial del presupuesto del Concello para el año 2022. Es un presupuesto de 285,5 millones de euros. 285,5 millones de euros. Aumenta en 21 millones con respecto al presupuesto del año pasado, que ya a su vez era un presupuesto tan importante. Y, por tanto, estamos haciendo el presupuesto más importante de la historia de la ciudad de Vigo, 21 millones más que el año pasado. Pero además, y esto yo quiero insistirlo mucho, lo hacemos manteniendo deuda cero, aplicando congelación nominal de tasas y de impuestos, y aquí me quiero detener, porque el IPC en este momento está en el 5,4%. Y, por tanto, estamos rebajando las tasas y los impuestos en términos reales en un 5,4%, que son muchos millones de euros que dejamos en el bolsillo de los ciudadanos, porque estamos en un momento difícil, en un momento de crisis, y por tanto lo hacemos rebajando en términos reales los impuestos y las tasas en el casi 5,5% en este momento. Pero además de esto, establecemos un periodo de pago de 8 días, y eso es una gran ayuda para la economía. Nosotros pagamos muy rápido. Somos los más rápidos pagadores de España. Y en España hay unas 8.000 entidades que pagan, 8.000 públicas, ¿verdad? Pues mucho más rápido que todos los ayuntamientos de España de nuestro tamaño, mucho más rápido que las comunidades autónomas, muchísimo más rápido que la Xunta de Galicia, y dejarme que lo diga, y mucho más rápido que el Gobierno de España. Y estamos muy orgullosos porque cualquier empresa que contrate con el ayuntamiento le pagamos inmediatamente en 8 días. Mucho más rápido que las empresas privadas, mucho más rápido que todos. Y esto es salud para la economía. Por tanto, lo hacemos sin emitir deuda, cero de endeudamiento. Lo hacemos bajando el 5,5% en términos reales las tasas y los impuestos. Y lo hacemos con el pronto pago que estamos haciendo. Pero además hacemos bonificaciones y exenciones fiscales por valor de 17 millones de euros. Rebajamos el IBI por razones sociales y tantas otras en casi 5 millones. Los vehículos en 2 millones. La plusvalía en 1.100.000. El IAE en 215.000 y el ICIO en 235.000. Pero además algo muy importante, y es que tenemos la presión fiscal más baja de España. La ciudad de Vigo tiene la presión fiscal más baja de todas las ciudades de España. Nosotros tenemos una presión fiscal de 511 euros por habitante. Es la más baja de todas las ciudades de Galicia. La más baja de todas las ciudades de Galicia. Pero la media de España está en 652 euros. Por tanto, la media de la presión fiscal municipal en España es 652 y Vigo está en 511. Pero si cogemos las ciudades equivalentes a nosotros, digamos las de más de 250.000 habitantes, la media de la presión fiscal por habitante está en 734 euros. La presión fiscal por habitante en las ciudades de más de 250.000 habitantes está en España en 734 euros. En Vigo, 511. Por tanto, la presión fiscal en Vigo es un 21,5% más baja que en las ciudades de más de 250.000 habitantes de España. Fijaros lo que estoy diciendo, un 21,5% más baja que en las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes. Y eso es lo que es Vigo. Y por tanto, tengo que decirlo, somos unos gestores de finanzas excepcionales. Excepcionales. Deuda cero. Los principales y más rápidos pagadores de España. Bajamos los impuestos este año en un 5,5% y tenemos el IBI
un 21,5%, perdón, la presión fiscal, todo incluido, la presión fiscal un 21,5% más baja que el resto de las ciudades de más de 250.000 habitantes. Y lo repito. Primero, tenemos la presión fiscal más baja de todas las ciudades de 250.000 habitantes o más de España. Un 21,5% menos de presión fiscal en Vigo que en cualquier otra ciudad de más de 250.000 habitantes. La más baja de todas las ciudades de Galicia, y adicionalmente hacemos estas exenciones de 17 millones de euros que dejamos de cobrarle a los ciudadanos.